Hoy, 14 de mayo del 2026, se cumplen 78 años de la fundación del Estado moderno de Israel. Esto para algunos puede parecer como algo insignificante, sin el mayor relieve. Para mí personalmente es uno más de los grandes milagros de Dios, del obrar de Dios a lo largo de la historia, con su pueblo Israel. Para entender esto, necesitamos entender bien la ecuación. Hay dos realidades dentro de esa ecuación que si no las tenemos en cuenta, pues nos va a fallar todo el conteo. La primera realidad es Dios mismo. Si no tenemos en cuenta a Dios llevando a cabo su plan, sus promesas, su palabra profética, pues entonces, como se suele decir, apaga y vámonos. Dios dejó bien escrito de que después de que su pueblo hubiera sido esparcido y llevado para todas las naciones, para un lado y para otro, él mismo después los recogería y los llevaría a su tierra. Está escrito en un profeta y en otro profeta. Y de una manera muy particular en Ezequiel, pues lo describe a ese pueblo como si fueran huesos secos, así como lo describe el Señor. Huesos secos, sin vida, realmente como sin futuro, sin ninguna esperanza, ahí desparramados por ese valle. Pero Dios tiene un plan con ellos. Y la idea de Dios es juntarlos, pegarlos hueso con hueso y conformar todo un esqueleto y después ponerle carne y tendones y, como no, pues nervios y todo, la piel, todo lo necesario para conformar todo un cuerpo compacto. Y la pregunta de Dios a Ezequiel es muy directa y muy sugerente. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta no tiene ni idea de lo que tiene Dios en su corazón. Y Señor, tú lo sabes. Bueno, profetiza y di a estos huesos. Y entonces Dios le da vida física, humana, histórica, todo. Una vida que hace posible que todos esos huesos, conformando ya un pueblo, una nación ya conjunta, empiecen a caminar así, a moverse, a funcionar como un cuerpo normal. Y así es como ocurrió con Israel. Así es como ocurrió. Algunos dicen, sí, eso empezaron a juntarse ahí en el año 48, 14 de mayo del 48. No. Ya llevaban tiempo siendo pegados unos con otros. El Señor empezó ya en el siglo XIX, ya comenzó a traerlos mayormente de la Europa del Este y ya comenzó a configurar ese esqueleto en su propia tierra. Y cuando llegamos al año 48, 14 de mayo, ya había todo un amasijo de huesos ya conformados, con su carne, con sus nervios, todo bien conformado. Y ya caminando, lo único que le faltaba ya constituirse como una nación, como un Estado en pleno derecho en medio de las naciones de la tierra. Y volvió y se cumplió. ¿Se formará, nacerá una nación en un día? Pues claro que sí, ocurrió con Israel. En un día volvió a ser una nación en medio de las naciones. Eso es una realidad y la tenemos hasta el día de hoy. Es un milagro. Pero en el concepto divino es el obrar de Él, es lo natural en Él, es un obrar divino. Para nosotros se sale de nuestra imaginación, porque hay muchas cosas que no podemos entender. Cómo Dios ha hecho todo ese obrar, todo ese trabajo de unión. No es un puzzle que se va armando, no. Son familias y familias judías venidas de un lado de otro que se han ido juntando, se han ido soldando unos con otros y han ido tomando vida y han empezado a caminar como un pueblo. Es algo que no se puede entender así tan fácil.
Pero hay otro elemento dentro de la ecuación que si no lo entendemos, si no lo adecuamos, si no lo aceptamos, no nos cuaja tampoco. Y cuando lo consideramos, realmente entonces es que vamos abriendo los ojos y decimos, por esto es que pasó aquello, por esto es que pasó lo otro. Y os quiero comentar algo. Por siglos, el Israel esparcido después de la destrucción del segundo templo y bueno, el Roma le rompe la identidad del judío, le cambia los nombres y aparece por primera vez con respecto a la zona de Israel, la tierra de Israel, ese nombre superpuesto ahí, cañoso, de Palestina, de la Palestina, la Filistea. Desde ese entonces, por siglos, el Israel olvidado, solitario, despegado de todas esas familias judías, desunidas, unos para un lado, otros para otro, viviendo en la diáspora, en medio de pueblos extraños, con otros conceptos de la vida, con tantas cosas tan ajenas al judaísmo. Y ahí estaban sobrellevando sus vidas por siglos, por siglos. Ahora una cosa que nunca faltó en las familias judías, estuvieran donde estuviesen, era el anhelo ardiente de un día y volver a Jerusalén. El año que viene en Jerusalén era el latir del corazón del judío, estuviera donde estuviera, para volver a su tierra. No pasaba nada, no se había movido un pelo de cualquier cabeza judía en todos esos siglos. Pero llegamos al siglo XIX, prácticamente 1870, y empieza a moverse alguna que otra familia de la Europa del Este. Comienzan a mover sus cosas y irse a la tierra de Israel. Quieren irse ahí, a vivir ahí. Agarran sus cosas y se van a vivir allí. Y se instalan en la tierra. Y después empiezan otra familia más. Y otra más. Y otra más. De forma muy lenta. Muy despacito. Muy... como que nadie puede percibir ese primer movimiento de huesos secos. Es algo ajeno incluso a ellos. Es una fuerza y una voluntad venida de afuera que los empuja, los constriñe a ir a su propia tierra, a ir a vivir ahí, a quedarse ahí. Y a través de muchas dificultades, muchos problemas, muchas veces muertes por enfermedades, por fieras, a veces por los vecinos que no les gustaba estas personas que venían de fuera, y ahí estaban y se fueron quedando y iban viniendo más y más, se iba conformando toda una comunidad o un grupo judío que cada vez se iba aumentando. Todo esto pasó de forma muy desapercibida para un mundo que estaba en lo suyo y sus cosas. Pero poco a poco ese movimiento y ese que no pasó desapercibido para aquel personaje que conoce las escrituras, porque las profecías hablan de él y hablan de él en relación con los movimientos y el trato de Dios con su pueblo Israel. No se puede separar el futuro del diablo, pues ese es el personaje, con el pueblo de Israel. No se puede separar, va de la mano. Y el diablo conocía que todo ese comenzar a venir y la vuelta de esos judíos y la composición de todos esos huesos secos
y transformándose en un pueblo nuevamente, en una nación nuevamente. Todo ello iba directamente en contra de su futuro, es decir, estaba marcando el tiempo del diablo. Y va a llegar un día, porque el diablo está al tanto de todo ello, va a llegar un día en que dice la Escritura que él, sabiendo que tiene poco tiempo, y seguirá actuando, porque conoce que tiene poco tiempo, de acuerdo a cómo Dios seguirá tratando con Israel. El hecho de que el diablo fuera ajusticiado, fuera vencido en la cruz, su cabeza fuera pisada en la misma cruz, pues así estaba profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Eso es una cosa, eso es clave en toda la historia. Y con respecto a el futuro de ese ser, que es el diablo. Pero en cuanto a la escatología, en cuanto a los últimos tiempos, Dios ha permitido y ha querido que todo lo que tenga que ver con el futuro del diablo en los tiempos marcados por Dios, pues tenía que ver con los movimientos, la realidad de Israel dentro de este mundo, en medio de las naciones. Ciertamente, él viendo todo ese trajinar, todo ese movimiento de judíos yendo para su tierra cada vez más, pues empezó a moverse. Y vemos reacciones y actitudes de gobiernos y de autoridades y de fenómenos muy extraños que a nosotros nos dejan perplejos y pensamos, ¿cómo fue posible que ocurriera esto? ¿Cómo fue posible que estaba ya tan asumido de que los judíos, no siendo muchos, no eran muchos, que estaban viviendo ya en la tierra de Israel? Estamos hablando de finales de la Primera Guerra Mundial, 1918. Supuestamente Israel iba a tener, mediante la ayuda y mediante la intervención del gobierno británico, de tener un lugar un hogar judío, donde los judíos pudieran ir tranquilamente viniendo de donde vinieran y establecerse en su tierra. Ese hogar nacional estaba ya firmado. Hay una declaración Balfour, del Lord Balfour inglés, para que los judíos pudieran estar en su tierra, vinieran de donde vinieran y que vinieran con toda libertad. Pero aquello se convirtió en aguas de borrajas, no llegó a término. Se frustró todo eso. Y no solamente se frustró, sino que se dio totalmente la vuelta. Termina la Primera Guerra Mundial y en lugar de puertas abiertas se convirtió en puertas cerradas, donde los judíos no podían ir a su tierra y comenzaron a cerrarle las puertas. ¿Por qué? Pues porque el gobierno británico, en base al acuerdo de las naciones que ganan la guerra y tal, pues considera que ellos debían de tener el mandato sobre esa zona del Medio Oriente para que hubiera un control, como se pida, una vigilancia policial, pero por medio de la Gran Bretaña. Qué cosa. Y de la noche a la mañana, en lugar de ser de ayuda para que los judíos volvieran, es todo lo contrario. Se cierra la puerta para que no vengan judíos, para que se queden donde estuvieran, desperdigados, desparramados por todo el mundo, y siguieran como fue por siglos. ¿De dónde viene este viento contrario? Todo esto que no era normal, pues en cuestión de meses cambió todo. ¿De dónde vino toda esta cerrazón? Si no es del diablo, así de claro, del diablo
porque vio que él se estaba moviendo, Dios había empezado a mover fichas, Dios había empezado todo ese movimiento con respecto a Israel, que empezaría a acelerar y acelerar y acelerar, y todo eso iba contra el mismo diablo. Y como siguió viniendo judíos, y como se iban añadiendo y que iban sorteando el mandato británico y llegaban y se colaban en la tierra de una manera que los británicos no podían impedir, y se iban ocultando y se iban añadiendo en la tierra de forma tan extraordinaria, tan milagrosa. Llega una Segunda Guerra Mundial realmente terrible, y con la Segunda Guerra Mundial no tuvo mejor idea el diablo que querer exterminar ya a los judíos. Y como se suele decir, muerto el perro, muerta la rabia. Me saco a los judíos del medio y se acaba el plan de Dios. Entonces no se cumple el plan y yo sigo adelante. Ese era el pensamiento del diablo, sin duda. Y inspira a todo un régimen político con ideas diabólicas. ¿Y cuál era el plan? Pues destruir a los judíos, sacarlos del medio. Y de esa manera él poder seguir con sus planes, sus maquinaciones. Millones de judíos murieron. Millones de judíos murieron. Parecería como que ya se había acabado todo. Pero no fue así. No fue así. Termina la guerra mundial y al poco tiempo, muy poco tiempo, solamente 2 años y poquito, 2 años y pico, las Naciones Unidas convocan una votación para que se elijan 2 estados ahí en la tierra de un estado árabe, no palestino, porque no existía esa palabra todavía, no estado palestino, sino un estado árabe en la región y otro judío. En la parte árabe no deciden, sale la votación y sale a favor la partición en 2 estados. Ya conocemos eso, noviembre de 1947. Sale a favor de una partición. Israel toma el lugar que las naciones le dan y lo acepta, y la parte árabe no quiere eso. Bueno, a partir de ahí Israel tiene libertad como para que los judíos puedan seguir viniendo y puedan instalarse en su tierra con toda libertad. Y llegamos al año 48, nada más un poquito después que Israel acepta esa parte, año 48, 14 de mayo. Y tenemos a un personaje judío, David Ben Gurión, junto con su gabinete, constituye todo un gobierno y declara al Estado de Israel, o un Estado de Israel independiente, con pleno derecho, ya marchando, viviendo en medio de las naciones. Así de sencillo, pero así también de grandioso, de milagroso. Las cosas que pasaron por intermedio en ese paréntesis son milagro tras milagro. Y todavía siguen viniendo, cada año siguen viniendo, aun en medio de guerras, en medio de conflictos. Yo tengo amigos ahí en Israel que vivían muy tranquilos en el país de origen. Estaban muy tranquilos, tenían sus vidas solucionadas, en orden, todo bien. Y de pronto, vámonos para Israel. Y se fueron a vivir ahí. Y así unos y otros, miles y miles y miles. Y ya llevan millones ahí instalados en la tierra de Israel. Hermanos, y amigos, es muy, muy sencillo. Lo que estamos viendo es un movimiento de parte de Dios. Todavía, pobrecitos, todavía le faltan cosas muy duras. Ya nació el bebé y, como dice la palabra del Señor, he oído cosas semejantes. Primero nace el bebé y después vienen los dolores de parto. Pues sí, así va a ocurrir con Israel. Ya nació, ya está ahí la nación funcionando. Llevan ya 78 años, pero todavía
le quedan los dolores de parto, la angustia de Jacob. Y yo os hablo desde mis entrañas. Quiero apoyarlos y quiero compadecerme de ellos. Y me duele que como nación, como pueblo, no han entendido todavía que Jesús es el Mesías, que murió ya por ellos, que derramó su sangre por ellos. Y las cosas que le esperan no se pueden ni calcular con esos dolores de parto. Pero quiero apoyarlos y sigo orando por ellos y sigo pensando en ellos. Y sobre todo, queridos, sobre todo yo quiero estar del lado de Dios. Quiero estar en la misma página que Dios. Quiero estar dentro de su plan, dentro de su voluntad. No quiero que un día el Señor me reclame, me reproche y me diga, no debiste haber hecho con mi pueblo eso. No debiste haber tenido ese corazón. Quiero estar del lado correcto. Por eso apoyo la formación del Estado de Israel, la creación de esa nación en medio de las naciones. Porque todo esto viene de Dios. Ahora ellos no entienden, ahora están en incredulidad, pero llegará un día en que mirarán al que traspasaron y harán lloro y lamentación. Y bendito sea el Señor. El Señor vendrá y se sentará a reinar sobre su pueblo, con su pueblo Israel, restaurado, redimido. Ahora hay cosas que no entendemos, porque ellos con sus gobiernos y sus autoridades actúan desde esa incredulidad. Aún los mismos religiosos están en incredulidad. Pero Dios es muy paciente, pero Él es fiel, no va a cambiar sus planes. El enemigo sabe bien que es así, y en medio del tiempo de la gran tribulación se querrá zafar y sacar del medio al pueblo de Israel ya como última instancia, porque sabe que le queda poco tiempo, pero no va a poder. Dios no lo va a permitir y el Señor salvará a su pueblo. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor, que Él es bueno y fiel y va a llevar adelante su plan perfecto.